shock, cualquier tipo de shock. ¿Qué? No. No. A ver, les voy a poner dos ejemplos. Ya hay una pesa 50 kilos y está ha venido al antro de la emergencia deshidratada, tiene presión arterial de 80-50, tránsito que viene a la emergencia por fractura de pelvis, fractura de tibia peroné expuesta y está con 130-90 de presión arterial, tiene 130 latidos cardíacos, está muy álgido, quejumbroso, está con un pulso muy fuerte y está muy adolorido, ¿no? En la emergencia. ¿Cuál de los dos pacientes está en shock? ¿Qué? Pero está con 130-90. ¿Quiénes dicen la viejita? ¿Quiénes dicen la viejita? A ver. Una. ¿Quién más está? Nadie más. ¿Qué dicen los demás? ¿Quiénes dicen el paciente de... el paciente del accidente? ¿Quiénes dicen el paciente que está accidentado? ¿Cuál? O ninguno está en shock. Ninguno de los dos. En realidad, la abuelita no está en shock. ¿Por qué? Porque una variable de presión arterial de 80-50 no significa que una persona esté en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque 80-50 le abastece. ¿Para qué es la presión arterial? Para satisfacer las demandas metabólicas que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, si usted sube, está en las gradas y tiene clase en el sexto piso y suben en un minuto, les hago correr, ¿cómo van a llegar arriba? Con frecuencia de 130, ¿no es cierto? Con mucho gasto cardíaco, ¿no es cierto? Con hipertensos van a llegar transitoriamente, ¿no? Pero eso no significa que sean hipertensos, sino que sus demandas de oxígeno, sus músculos están trabajando y necesitan mayor nivel de presión. Ahora la abuelita no necesita. ¿Para qué necesita presión arterial? Si está postrada, echada, no camina, no hace nada, solamente habla, y 80-50 no es. Por eso la presión arterial no es una variable para definir si una paciente está en shock. Nosotros pensamos, ¿no? El típico concepto de shock en nuestra cabeza es el paciente botado, pálido, diaforético, agonizando en el piso, eso es shock, a veces no. Ahora, el otro paciente sí está en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un accidente, un evento, una determinada enfermedad, entramos en una etapa de compensación, ¿ya? Nosotros liberamos catecolaminas endógenas, ¿no es cierto? Entramos en un estado de hiperadrenergia. Nuestras glándulas suprarrenales se exprimen para liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y estas que van a causar taquicardia, y estas que van a causar hipertensión arterial. ¿Para qué? Para compensar todas las pérdidas, para que haya flujo sanguíneo hacia órganos que se necesitan. ¿Qué más va a haber? Vasoconstricción cutánea, ¿no es cierto? Por eso los pacientes en shock están fríos, están sudando, sudorosos, ¿no es cierto? Porque no hay buena perfusión a nivel de la piel. Entonces, todo eso va a pasar. Entonces, ese paciente está en shock, claro, en una etapa compensatoria. ¿Cuánto va a durar eso? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y de repente, ahora sí, va a desmayarse, va a estar pálido y va a estar en shock, como el shock clásico que hemos visto. Entonces, como ven ustedes, shock, y estas respuestas ya nos las han dicho, ¿no? El doctor Jan de Becker nos ha dado 3 ventanas para evaluar a un paciente en shock, ya son 3 ventanas. ¿Cuáles son las 3 ventanas? 1, la primera ventana es la ventana neurológica. Entonces, ningún paciente que está en shock, pues está lúcido, ¿no? Les dicen, a ver, doctor, sí, le cuento que
pues yo he estado mal hace 3 días, poco a poco me ha dado fiebre, malestar, y ahora estoy... Nadie. Todos los pacientes en shock están desorientados, confusos, incoherentes, ¿no? Con habla incomprensible, o estuporosos, o comatosos también. Señor, señor, nada. Señor, señor, nada, ¿no es cierto? No responde. Entonces, el estado neurológico obviamente se ve afectado, ¿no? El sistema nervioso central. La otra ventana para ver es la piel. Nosotros vamos a ver vasoconstricción periférica. En la piel viendo el Mottling, ¿no? Mottling. Scott de Mottling se llama, también se llama libedo reticular. Si ustedes buscan el libedo reticular en el internet, en Google, en imágenes, pues van a ver ahí la piel. Es la misma piel que cuando ustedes, ¿no es cierto?, van a la piscina, hace viento, salen de un lugar mojados, ¿cómo se les pone los muslos? Como que unas venitas estuvieran, ¿no es cierto? ¿Se han fijado? Igual los muslos, estos antebrazos, ¿no es cierto? Como si un cuadriculado, ¿no? Más en las personas de piel blanca, ¿no? Se ve eso. Entonces, eso es vasoconstricción cutánea. Y eso mismo vemos en las personas que están en shock. No hay buena perfusión a nivel cutáneo. Entonces, la piel. 2. La tercera ventana es los riñones, la parte renal, ¿no? Entonces, la parte renal. ¿Cómo? La diuresis. Nosotros tenemos que orinar entre 0.5 a 1 ml kilo peso hora, ¿ya? Entonces, para lograr esa diuresis tiene que existir una presión arterial media mayor a 65, ¿no es cierto? Todos nosotros funcionamos con un nivel de presión arterial media mayor a 65. Entonces, pero si baja por debajo de ese nivel, pues significa que estamos en shock, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nos ponen una sonda Foley? Por eso a los pacientes en emergencias, a los que están en shock, etcétera, les ponemos sondas vesicales. No es porque queremos verle y que no orine y que no manche la cama, ¿no? Sino que queremos controlar, queremos cuantificar el gasto urinario que va a tener. ¿Qué pasa si un paciente en 10 horas ha orinado 10 heces? Significa que es shock, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. El riñón es uno de los órganos, uno de los primeros órganos en resentirse. Cuando baja la presión arterial empieza a hacer falla renal, ¿no es cierto? Pero tal como puede resentirse inicialmente, también empieza a recuperar en el transcurso del tiempo. De hecho, tengo un paciente ahora, que está en Los Ángeles, ¿no? Ese paciente es un paciente que entró como cirrosis hepática, tenía mucho dolor. Bueno, tenía desde cirrosis porque era alcohólico, pero no es de esos alcohólicos que se le hincha su panza, le hacen paracentés, ¿no? O sea, fue por dolor, le dolía de repente, súbitamente le empezó a doler el abdomen. En la emergencia le hicieron una ecografía, vieron que había líquido, lo hospitalizaron pasó un día y de repente se puso mal. No podía respirar, la presión no existía y entonces estaba en shock. Estaba desorientado, no podía respirar y entonces ya. ¿Qué pasó entonces? Entró en shock. Cuando le programaron, le hicieron una tomografía, una perforación de víscera hueca, se había perforado el duodeno y había una peritonitis. Entraron al quirófano, sacaron 2 litros de pus, ¿no? Está en la terapia, está con altas drogas y no está orinando, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho para sustituir eso? Terapia de reemplazo renal, diálisis, ¿no es cierto? Entonces, ahorita está el diálisis. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los pacientes en shock hacen frecuentemente falla renal, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que aprender. Entonces, si se dan cuenta, son variables clínicas. Cuando nosotros vamos a la emergencia, ¿no es cierto? Nosotros, que ya nos he explicado, nosotros somos médicos, nosotros somos observadores, ¿no es cierto? Nosotros observamos. Entonces vamos a la emergencia, señora, ¿cómo está? A ver, su sábana, le descubrimos. ¿Cómo está? Decimos, ¿no? Y vemos su bolsa urinaria, ¿no? Y no responde, está con vasoconstricción cutánea y la bolsa urinaria no hay orina, que está en shock, ¿no ve? Así de simple, no estoy tomándole la presión, no estoy haciendo nada, clínicamente estoy diagnosticando el shock, ¿no es cierto? Se dan cuenta. Ahora, ¿qué pasa si no tiene bolsa urinaria, como usted tiene un paciente? Claro, si está neurológicamente afectado y hay vasoconstricción, mala perfusión, obviamente también es el shock, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos diagnosticar el shock en esas 3 variables.
¿ya? Con esas tres cosas clínicamente. Entonces, ustedes ya saben identificar cuando está en shock. ¿Qué más nos puede ayudar? Claro, hay otras variables, evidentemente no digo que no ayuda. Será pues que le tomen la presión y constaten que evidentemente está hipotenso, ¿no? ¿No? Entonces, será que después le tomen la frecuencia cardíaca y habitualmente están taquicárdicos, ¿no es cierto? Los pacientes, ¿no? Aunque también pueden estar bradicárdicos. Puede haber shock con frecuencias bajas, claro. Por ejemplo, el shock cardiogénico por bloqueos auriculoventriculares, cuando no funciona el, el sistema de conducción del cardíaco, pues tenemos bloqueos, tienes frecuencia de 30, ¿no? Y es que hay que entenderlo eso. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Esta variable. Para recordar un poco de fisiopatología. El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca promedio de 70, ¿no? Volumen sistólico. El volumen sistólico es cuánto en una contracción saca el ventrículo izquierdo afuera. El volumen telediastólico final es 120 ml. El volumen sistólico es igual a 70 ml aproximadamente. Entonces, el volumen telesistólico final es igual a 50 ml. ¿Qué significa? Que si 70 ml expresados en 120 del total es mayor al 55% aproximadamente. Eso es lo que nos calcula la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos un volumen sistólico de aproximadamente 70 cc, y es que hay que entender, el ventrículo izquierdo no es efectivo, no es tan bueno como pensamos en nuestra mente. Entras el 120 y sale 120. No, está con 120, solo sale 70, ¿no? Entonces queda un remanente. Pero nosotros estamos acostumbrados a calcular con ese volumen sistólico. 70 por 70 es igual a 4.900 ml, cerca a 5 litros, lo que ¿no? En el curso básico, lo que en el colegio nos enseñaban, el gasto cardíaco es de 5 litros, ¿no es cierto? 5 litros, ¿no? ¿Se acuerdan o no? En curso inferior, cuando ustedes están en primer año, el gasto cardíaco es de 5 litros, por ahí sale pues, la fórmula del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si un paciente viene bloqueado con frecuencia de 30, a pesar que su corazón, digamos que esté bien, 70 por 30 es 2100. ¿A cuánto se ha bajado el gasto cardíaco? Abajo. Entonces, el paciente tiene que estar en shock, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no abastece el corazón para las demandas metabólicas que esa persona pues requiere, ¿no? Entonces, un poco de fisiopatología para que ustedes recuerden, ¿ya? Entonces, ya saben el concepto de shock, hemos hablado la anterior vez, ¿no es cierto? Ya saben cómo identificar a un paciente en shock clínicamente, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver que el shock, ¿ya? Específicamente hablando, el shock séptico tiene una característica importante. Vamos a recordar un poco cómo clasificamos los shocks, ¿ya? Para que se den cuenta. ¿Cuántos tipos de shock existen? A ver, recuerden. ¿Cuántos hay? Unos 6 tal vez. 6. ¿Quién da más? 7. ¿Quién da más? ¿Qué? ¿Cuántos es este? Ese es una cosa, un estado de confusión el que tiene ahora, ¿no? Pero hagan esto, resetéense sus botes en su cabeza, eliminen toda la información que han aprendido del shock. ¿Cuántos tipos de shock? Y ahora vamos a aprender. Existen 4 tipos de shock, ¿ya? Existen 4 tipos de shock. El shock, vamos a empezar, ¿no? Por el hipovolémico. Vamos a empezar por el shock cardiogénico, continúa con el shock cardiogénico, con el shock obstructivo, y vamos a terminar con el shock distributivo. No hay más tipos de shock, ya no existen más tipos de shock. Pero ustedes dirán, ay, ¿dónde está pues el shock anafiláctico que me han enseñado? Está dentro del distributivo, porque es la misma fisiopatología. ¿Dónde está el shock séptico? Está dentro del distributivo. ¿Dónde está el shock neurogénico, el shock medular que han aprendido? Está dentro del distributivo. Solamente hay 4 tipos de shock. Para clasificar y entender les voy a hablar un poco de esto porque muchas veces queda suelto esto, ¿no es cierto?
vamos a hablar cómo clasificamos los tipos de shock en base a tres variables. Tres variables que es presión venosa central, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Tres variables que vamos a ver que existen diferencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión venosa central? Es la presión que regresa a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Acá, ¿con qué presión llega de la vena cava inferior a la vena cava superior? La sangre a la aurícula derecha, toda esa sangre. Puede llegar poco, puede llegar mucho. ¿Cómo está esa presión que llega a la aurícula derecha, no? Entonces, eso es la presión venosa central, ¿sí? La presión que llega acá. De todas, después de haber recorrido la sangre, todo nuestro cuerpo, tanto la mitad inferior de la vena cava inferior y la mitad superior de la vena cava superior, ¿qué es lo que llega acá? El gasto cardíaco, pues ya lo saben, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. La resistencia vascular sistémica se refiere a cómo regula las arterioles, el sistema arterial, la presión arterial. Haz de cuenta que su corazón es este, ¿no? ¿Ya? De aquí sale una manguera que se llama aorta, ¿no ven? Entonces, que es nada más una manguera. Entonces, si a ver, van a razonar. Cuando ustedes hagan este razonamiento. Ustedes tienen un tanque de agua habitualmente en su casa abajo, ¿no es cierto? Que lleva agua, va a un motor, ¿no ven? Que es una bomba. Y la bomba lleva agua a un tanque arriba, ¿no es cierto? Es la mayoría de las casas que tienen así. Otros, bueno, no utilizan tanque, utilizan directamente una bomba de presión ahí. Pero habitualmente, si el tanque de arriba en las casas cae hacia abajo para que utilicemos, ¿no? Entonces, ahora, ya. Entonces, el agua que llega hasta la bomba es la presión venosa central. El agua que sale, ¿cómo funciona la bomba? Es el gasto cardíaco. Ahora, el agua que sale, ¿no es cierto?, después de la bomba va a ser la resistencia vascular sistémica. Si ustedes, por ejemplo, agarran esa una manguera y quieren regar plantas a distancia, ¿qué es lo que hacen? Tapan la salida, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para disminuir el calibre. ¿Y qué pasa al disminuir el calibre? Entonces incrementa la presión, ¿no es cierto? Y puede ir a más distancia, ¿no es cierto? Es lo mismo. Cuando tú estás hipotenso, tu presión está baja, ¿qué hacen tus arterias? Se tapan, se vasoconstrigen. ¿Para qué? Para que se incremente la presión, ¿no es cierto?, en el sistema arterial. Pero si tú tienes mucha presión, pueden más bien vasodilatarse. ¿Para qué? Para bajar esa presión que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema de regulación, pues es intrínseco, es propio, ¿no es cierto?, de nosotros. Nosotros regulamos la presión arterial. Entonces, se refiere a la vasoconstricción, la resistencia vascular sistémica. En el shock hipovolémico, ¿cómo estaría la sangre que regresa a la aurícula derecha? Baja. ¿Por qué? Porque has perdido sangre sangrando. ¿Por qué? Porque te has deshidratado, ¿no es cierto? Estás de chaki después de ocupiña, ¿no ves? Entonces están hipovolémicos. La verdad es eso, los pacientes después de beber tanta cantidad están hipovolémicos. Orinan y orinan y orinan y están deshidratadísimos, ¿no ves? ¿Cómo están después de tomar bebidas alcohólicas? Da sed, ¿no ves? Es eso, pues. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? La pancreatitis, las quemaduras extensas, por ejemplo. ¿No es cierto? Pierdes líquidos por evaporación, por convección, etc. Entonces, son circunstancias que nos hacen que tengamos una presión venosa baja, ¿no? ¿Cómo estaría el gasto cardíaco? A ver, razonen. Si no hay sangre que llegue, por más de que tengas una bomba que funcione al 100%, ¿va a sacar sangre? No ve. Entonces el gasto cardíaco estaría bajo, ¿no es cierto? Bajo. Entonces, con gasto cardíaco bajo. No estoy en clase ahorita. Entonces bajo. ¿Y cómo va a estar la resistencia vascular sistémica? Si está saliendo poca sangre porque le llegó poca sangre al corazón, ¿va a estar? Aumentada, ¿no ve? Va a hacer eso lo que decía su compañero, ocluir la parte distal, hacer vasoconstricción para tratar de compensar el shock, ¿no entiende? Ahora en el cardiogénico, otras causas de shock cardiogénico, ¿cuáles son? A ver, piensen, causas de shock cardiogénico. El taponamiento cardíaco entra en shock obstructivo.
Bloqueo de rama. Los bloqueos de rama no te van a causar. Es como decir, llevas electricidad, tienes que llevar de acá a la otra habitación e iluminar dos focos. Una rama izquierda es para uno y una rama derecha para el otro. Si cortas una rama, pues va a funcionar la otra y vas a poder llevarlos. Claro, es un foco, pero está funcionando, ¿no ven? Es un ejemplo, digamos, que te estoy dando. O sea que no es tanto así. Vamos, pues, shock cardiogénico. ¿Cuándo falla el corazón? Cuando le da un infarto agudo de miocardio, cuando tiene una miocardiopatía chagásica avanzadísima, por ejemplo. ¿Cuándo falla el corazón? Cuando tiene valvulopatías, cuando tiene estenosis, fiebre reumática, cuando tiene estenosis mitral, insuficiencia mitral, cuando hay tumores que afecten, ¿no? los ventrículos, tumores en cámaras cardíacas. ¿Cuándo más falla el corazón? Cuando hay contusiones miocárdicas, cuando te accidentas, te chocas contra el manubrio y tu corazón se lastima, ¿no es cierto? Cuando hay infecciones, la miocarditis. Tenía un caso interesante de miopericarditis por chikungunya. Una jovencita de 30 años, ¿no? 30 años, enfermera era. De repente le faltaba el aire, no podía respirar, radiografía, edema del pulmón, su presión baja, le pusimos NOR, el corazón débilmente así. Les cuento que no ha recuperado, ¿no? O sea, que ese caso está muy bonito para presentarlo porque no han podido recuperar la mayoría de las infecciones víricas, porque nos salió el test para chikungunya positivo, pero nada más. La mayoría de infecciones víricas que dan, pues se pasan banales, le das ibuprofeno, cualquier cosa ahí, pasan 4 o 5 días y otra vez el corazón está normal, pero acá no se puede decir, no morir a Tarija, ¿no? Su corazón estaba débil así es. Terrible. Bueno. Tantas causas de shock cardiogénico, ¿no? Entonces todas esas arritmias, por ejemplo, fibrilación auricular muy rápida, respuesta ventricular con compromiso hemodinámico, taquicardia paroxística supraventricular con compromiso hemodinámico, arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida, imagínate, bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, por ejemplo, todas esas alteraciones, todo lo que le pasa a la bomba, ¿no es cierto? Causa shock, ¿no ve? Y si la bomba está mal, ¿cómo va a estar el agua que llega acá? Si estás regresando normal, ¿cómo va a estar? Estancada, ¿no ve? O si la bomba está funcionando, perdón, si la bomba está mal, no está funcionando, el agua sigue llegando, entonces ¿qué va a estar? Estancada. ¿Cómo va a estar la presión venosa central entonces? Aumentada. ¿Por qué? Porque llega, pero no avanza, ¿no es cierto? Acá el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar? ¿Por qué? Porque la bomba está mal, no trabaja, ¿no ven? Bajo. La resistencia vascular sistémica elevada, porque a pesar de todo eso nos sale sangre, pero lo intentamos compensar. Obstructivo, causas, ahí decía. El taponamiento, ¿qué le ha dicho taponamiento cardíaco? A ver, haz levantar tu mano, así es. Este es el corazón, ¿sí? Para que entiendan que no es una causa cardíaca, el corazón está latiendo normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el taponamiento? Este líquido que está fuera del corazón y hace esto. A ver, intenta trabajar. No puedes, ¿no ves? Entonces, eso es el taponamiento. Por eso el taponamiento no es una causa cardiogénica, es una causa extracardíaca, obstruye la salida del líquido. Entonces, esa es la fisiopatología, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar masivo, el neumotórax a tensión. Son ejemplos. ¿Cómo está la presión venosa central si al corazón no le dejan trabajar? ¿Cómo está? A ver, razonen un poquito. ¿Cómo está disminuido? Es igual, o sea, ahora no es por falla del corazón. Aquí afuera hay algo que no deja trabajar, pero al final igual no trabaja el corazón. Entonces, ¿cómo va a estar el agua que llega al corazón, a la bomba? Aumentada. ¿Cómo está un paciente con shock cardiogénico obstructivo con presión yugular? Entonces va a estar el gasto cardíaco disminuye y la resistencia vascular sistémica aumentada. Ahora vamos a ver, hemos llegado a nuestro tema, ¿no es cierto? El shock séptico, estamos hablando de infecciones. Este es el shock que tenemos que entender. El shock distributivo. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Hay fenómenos de vasodilatación arteriovenosa. ¿Qué pasa? Si esta era la vena de este calibre, ahora esta vena se ha convertido en esta vena,
más gorda. Si esta era la salida de la manguera de la aorta, ahora es esta arteria. Se han vasodilatado, porque existe un fenómeno de vasodilatación arteriovenosa. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, razonen. Si acá aumento el continente, es igual que la manguera, ¿no es cierto?, que tenían ustedes para regar las plantas. Ahora, en vez de que le pongan una manguerita de este tamaño, sucede que le han puesto una manguera así. ¿Qué va a pasar? La presión, ¿con qué presión va a haber dentro? Baja presión. Pero tanto en el lado arterial como en el lado Venoso. no hemos cambiado el volumen sigue estando ahí, el agua. Lo que hemos cambiado es el espacio. Y el espacio está haciendo que haya menos presión, ¿no es cierto? Porque hay mucho espacio. Entonces, ¿cómo va a estar la presión venosa central? Puede estar normal o disminuido. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Ahora razonemos, ¿cómo va a estar? ¿Aumentado o bajo? ¿No? ¿Es normal o baja? Va a estar alto. ¿Por qué? Porque su corazón era normal, no tiene ninguna alteración. Pero ¿qué es lo que pasa? Saca sangre, pero no se traduce en incremento de presión. ¿Por qué? Porque las arterias están dilatadas. Entonces trabaja como loco el corazón. Saca y nunca mejora la presión. Porque el problema no es el corazón, el problema son los vasos, ¿no es cierto? Entonces, acá es el único gasto, el único shock que va con gasto cardíaco alto. Pero ir con gasto cardíaco alto no significa estar bien de presión, estás en shock. Son cosas que hay que aprender a razonar, ¿no es cierto? Ahora acá, ¿cómo va a estar la resistencia vascular sistémica? Disminuida, porque está vasodilatado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar en el shock? Ahora sí, ¿qué es lo que les damos a los pacientes que están en shock séptico? ¿Qué les damos? Vasoconstrictores. ¿Para qué? Para que esto vuelva a ser de este tamaño, para que esto regrese a la normal, ¿no? Porque ahí está el problema, ¿no es cierto? Está el problema de la vasodilatación. ¿Qué le vamos a dar? Vasoconstrictores. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Las drogas que van a ayudar a restablecer la funcionalidad. Entonces, eso es el shock séptico, ¿no es cierto? Y la misma fisiopatología es para los otros tipos de shock. Anafiláctico. ¿Qué pasa en la anafilaxia? Tienes una reacción alérgica, te liberan histamina, bradistinina, vasodilatadores. ¿Y qué tienes? Vasodilatación. Lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento? Vasoconstrictores. Por eso les damos epinefrina, que es lo mismo que decir adrenalina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya vasoconstricción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el shock medular neurogénico? ¿No? Te caíste, te seccionaste la trauma raquimedular, te seccionaste la médula y no hay conexiones, porque nosotros tenemos un sistema nervioso parasimpático, simpático, que se encarga de regular nuestros vasos sanguíneos. Ahora, si cortas eso, todo se vasodilata. No hay quien maneje el todo porque no hay nervios. Entonces, ¿qué vas a tener? Hipotensión. Es lo mismo, llegamos al mismo lugar. Entonces, por eso es que entran dentro del shock distributivo. Bueno, esto es muy importante de conocer, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya han aprendido esas cosas. ¿Qué hacemos en los pacientes sépticos o que diagnostiquemos que tengan shock séptico? ¿Cuáles eran nuestras 4 actuaciones que hacíamos en emergencia? ¿Recuerdan que hemos hablado? De los bandos. Darle solución de ingelatato. ¿Recuerdan o no? ¿Sí o no? No. Iniciar antibióticos. ¿Recuerdan o no? No hemos hablado de esto todavía. ¿Hemos hablado? Hemos hablado, ¿no? Esta vez ya está quemado ustedes. Pero otra vez. ¿Otra vez? Claro, eran las 4 cosas, recuerden, le dábamos a los pacientes que diagnosticamos y que entraban al hospital, les dábamos soluciones cristaloides, zinc, lactato, solución fisiológica de 20 a 30 ml, kilo peso en las primeras 3 horas, ¿recuerdan?
Después les dábamos un antibiótico empírico, ¿se acuerdan? En base a la enfermedad o la infección que tenía el paciente. Lo tercero que hacíamos era darle o tomar más bien cultivos. ¿No? ¿Recuerdan? Si tenías sospecha de infección urinaria, pues urocultivo. Si tienes sospecha de meningitis, líquidos de clorraquidina. Si tienes sospecha de neumonía, pues esputo, ¿no es cierto? Entonces, eso. Lo cuarto era medir el lactato para poder ver nuestra evolución del shock. Ver si estamos yendo bien o estamos yendo mal, ¿no es cierto? Estas cuatro cosas ustedes las tienen que hacer en emergencia. Se ha demostrado que estas cuatro intervenciones pues disminuyen la mortalidad, ¿no? Ustedes tienen que disminuir la mortalidad de los pacientes que diagnostiquen sepsis, que diagnostiquen shock séptico. Entonces, de eso se basa la mejoría, ¿no? Se llama por eso la campaña sobreviviendo a la sepsis, campaña Survival Sepsis Campaign. Tiene su página en internet, por si acaso. Ustedes van Survival Sepsis Campaign y van a ver todas estas recomendaciones que hay en base a distintos niveles de evidencia. Bueno, dudas, preguntas. Esto no hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado el score de SOFA, ¿sí? El SOFA score calculando todo. ¿Qué? La PAFI. No sabes eso. Vamos a seguir. Bueno. ¿Se ha entendido? ¿No ven lo que es el shock? Bueno, entonces ya saben ustedes lo que es el shock. Muy bien. Entonces, ahora el shock evoluciona hacia la disfunción orgánica múltiple. Entonces va a aparecer un síndrome de disfunción orgánica múltiple y van a empezar a fallar órganos clave. Porque una parte del shock que hemos dicho, pues una etapa inicial es la compensatoria. El paciente puede estar taquicárdico, hipertenso. Así van a venir los pacientes a la emergencia. Se accidentan, se chocan contra la moto, ya viene la emergencia y hay que hacerles la radiografía. No, yo no quiero que me hagan radiografía, yo me voy a ir, llamen a mi mamá, yo me voy a ir, yo no quiero nada. Pasa una hora y están desmayados, pálidos, sin presión, en shock, y ustedes están correteando porque se les está muriendo el paciente en sus vistas, ¿no? Y así me ha tocado ver varios pacientes para poder ver, ¿no? Entonces, obviamente es ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora empiezan a fallar los órganos, ¿no? Vamos a ver que los órganos van a empezar a fallar el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, va a empezar a fallar la parte renal, hepática, nervioso central, respiratorio, renal, hepática, hemodinámica
y hematológica. Entonces, van a empezar a fallar todos esos órganos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque empiezan a fracasar y después de la disfunción orgánica viene la muerte del paciente, fallece, ¿no? Si esto por eso se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos los fallos orgánicos? El sistema nervioso central a través de medir el score de coma de Glasgow. Otra vez, ¿recuerdan? Igual en la sepsis, en el CUSOFA veníamos el score de coma de Glasgow, hace aproximadamente, ¿cuántas semanas? La anterior semana hemos empezado a hablar, ¿no? ¿Era la primera clase, la anterior semana? ¿O la segunda era? Primera. Bueno, en una semana ya debí estudiar el score de Glasgow, ¿no ven? ¿Quién puede describir el score de Glasgow completo? A ver, ya pasó una semana. Habíamos dicho, tienen que saber, es obligatorio, cada uno tiene que saber. A ver, vamos. Vamos. ¿Qué? A ver, ¿quién quiere voluntariamente repetir todo? A ver, sigo esperando voluntarios. Bueno, como en la universidad, pues voy a aplicar la estrategia que aplicaban nuestros profesores. Sabrán ustedes. Ya nadie estamos en el colegio nomás. Tienes que aprender. A ver, repetí, ya hemos pasado esa etapa. Si estudian, si les va bien, les va bien. Ya verán ustedes, ¿no? Si aplican, si leen o no leen, ya está en sus manos. No nos obligaban, ¿no? Antes aquí por lo menos vale la asistencia, ¿no? En mis épocas no valía la asistencia. A las teóricas cero era. Lo único que valía era el examen, no había asistencia, no había trabajo, no había nada, solo era el examen, ¿no? Y nosotros hacíamos nuestros resúmenes, sin que nos digan, ahora tienen que hacer resumen, ¿no? En 2 tareas les doy. No, nosotros hacíamos todos los resúmenes de todos los. Pero bueno, ya no veo ya estrategia, ya no veo en ustedes. Pues después, no sé, después dicen, no ve, tiene que ser lluvia libre, si no llueve aquí nada. Estamos en el desierto, porque no, ustedes no opinan. Bueno. Sistema, bueno, vamos a terminar el sistema respiratorio, vamos a irnos a la parte renal. La parte renal es la porque vamos a valorar la creatinina. Si la creatinina empieza a subir, evidentemente va a haber disfunción renal, ¿no es cierto? La creatinina es una enzima muscular que se elimina pues por la orina y si se va acumulando, pues va, eso significa que también se están acumulando tóxicos y el riñón no está depurado, ¿no es cierto? Tiene un valor cercano a 1. Aunque no es el estándar ideal para valorar la falla renal, ¿no es cierto? Yo por ejemplo, les desafío a ustedes a demostrarles de que no es un valor fidedigno. Por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿cuánto es el valor normal de la creatinina? ¿Hasta cuánto? 1.3 por aquí han dicho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? A ver, 1.3, ¿qué más? ¿De cuánto a cuánto es el valor normal? De 0 a 1.2, allá de 0 hasta 1.3. ¿Qué más? Vamos. 1.3, 0.4, 0.4, 1.3. Bueno, 1.3 ha dicho ya. Está bien. Bueno, y está bien, aunque no cree. Ha dicho porque ahí van a ver ustedes laboratorios que dicen valores de referencia de 1.3. Está bien para ellos porque ellos no saben interpretar los de laboratorio. Buscan un valor nomás.
cierto? Entonces nosotros tenemos que analizar todo. Bueno, analizaremos. Vamos a buscar una aplicación que es cualquiera, ustedes ya la deben conocer, que es la de calcular la tasa de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la fórmula de la tasa de filtrado glomerular? Creatinina más sexo edad. A ver. Si alguien me dice pues le voy a eximir de toda nuestra materia. Apuntar 3, 1, 2, 3, nada. Bueno, ni modo. 140 menos la edad por el peso por 72 por la creatinina por 0.5 en la mujer, ¿no? Entonces, tienen que saber las tablas. Bueno, creatinina 1.3, estoy anotando acá en la tabla. Edad, hagamos de cuenta que es una abuelita, la abuelita que mencionaba, 75 años. Sexo, femenino. Raza, que sea afroamericana, que sea americana. Calculamos 40 ml de tasa de filtrado glomerular. Lo normal es 120 ml. Entonces, ¿cómo está? Cuando tú decías 1.3 está normal, sí está normal, yo te apoyo, pero está con falla renal. Es que no es así, ¿no? Ahora también hay varios análisis. ¿Qué pasa si es una ancianita que evidentemente no está orinando, ya? Parece que tiene falla renal, pero es desnutrido, pesa 30 kilos. Nunca va a elevar la creatinina, porque la creatinina ¿de dónde sale? De la masa muscular. Si no tiene masa muscular, ¿por qué tendría que elevar la creatinina? Entonces se dan cuenta que la medicina no es tan bonita. Hay que entender muchas cosas. Pero bueno, la creatinina es un valor. Bueno, ya, y si se acumula en teoría, pues hay falla renal. La falla hepática se ve por la acumulación de bilirrubinas, ¿ya? Entonces, la bilirrubina total, pues, incrementa. Y esta hiperbilirrubinemia es espesa de la bilirrubina indirecta. Porque en la sepsis y en el shock hay una alteración en la conjugación, ¿no es cierto? El hígado tiene que trabajar en el proceso de glucuronidación, ¿no? Entonces, de convertir la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa y esta fuese fácilmente excretable a través de los conductos biliares. Pero no es así en varios casos. La hemodinamia, cuando la presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio, o la presión arterial sistólica está menor a 90, ¿no es cierto? O el paciente necesita noradrenalina o necesita dopamina para sostener una presión arterial normal. Entonces, esos pacientes tienen compromiso hemodinámico, ¿no? Compromiso hematológico por el conteo de las plaquetas. Y es que pasa en la microcirculación, en nuestro hígado, en nuestro riñón, en nuestro cerebro, está habiendo microtrombosis. Se están trombosando los capilares y no permiten el paso de sangre. Pero al ser una microtrombosis en la microcirculación, están consumiendo plaquetas. Entonces es natural o es normal que los pacientes con sepsis o séptico vengan plaquetopénicos. Claro que hay otras causas de plaquetopenia, ¿no es cierto? Causas de plaquetopenia, a ver, si ustedes recuerden. Vamos. Bueno, porque digamos hay aplasia, ¿no es cierto? Ya, algo más. ¿Qué más? A ver. Causas de plaquetopenia. VIH, ¿sí? VIH, muy bien. ¿Qué más? Ya hemos dicho la leucemia. ¿Qué más? ¿Qué?
va a empezar la diálisis. Bueno, hay muchas causas. PTI, pues púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no es cierto? Trombocitopenia inducida por heparinas, tipo 1, tipo 2. Hay la anemia plástica, por ejemplo, ¿no es cierto? El hiperesplenismo. ¿Cuál es la diferencia entre hiperesplenismo y esplenomegalia? El alcoholismo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre hiperesplenismo y esplenomegalia? El esplenomegalia es el tamaño, nada más. Hiperesplenismo es la función de que tiene el vaso, que es de fraccionar, fragmentar los trombocitos, ¿no es cierto? Las plaquetas, ¿no? Las macroplaquetas, destruye plaquetas, ¿no? Entonces, cuando hay hiperfunción, entonces, ¿qué se hace? Esplenectomía, ¿no es cierto? Para tratar de curar al paciente. Entonces, hay un montón de cosas, pero obviamente aquí está asociado a la microtrombosis en la microcirculación. Se consumen las plaquetas, ¿ya? Entonces, tenemos todos esos problemas, pero hay uno que todavía tenemos que resolver y saber, la estado respiratorio. ¿Por qué es el último? Porque es el más complicado. Tenemos que calcular la PAFI o la relación PO2-FiO2. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que calcular la presión parcial de oxígeno que hay en la sangre de un paciente. Normalmente la presión parcial de oxígeno en la sangre a nivel del mar es mayor a 85 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? En nuestro medio, por ejemplo, es entre 65 para arriba, por ejemplo. Mayor a 60, 70, 75, ¿no es cierto? Más o menos la presión parcial de oxígeno. Y dividir esa presión parcial entre la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Obviamente, la presión parcial de oxígeno, y esto para que ustedes puedan entender esto de los gases, por ejemplo, depende mucho de la presión barométrica, ¿ya? A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, sobre el nivel del mar. Nuestro medio es de 560 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que hay menos presión de oxígeno en el aire. Este aire que estás respirando acá es el mismo que en las playas de Brasil, en las playas de Chile, Cancún, Estados Unidos, lo mismo, pero la presión es diferente, porque cuando estamos en la altura, la presión es más baja, 2500. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros inspiramos por diferencia de presión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Baja el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, y causa como un fuego, como si tú estuvieras absorbiendo, disminuye la presión intratorácica, y el aire que queda aquí se entra adentro. Eso es lo que hacemos. Eso es inspirar, ¿no es cierto? Y la expiración, pues ya es un fenómeno pasivo. Entonces, este proceso de meter aire es mucho más fácil y más sencillo, obviamente, a nivel del mar. ¿Por qué? Porque la presión con la que va a entrar es más rápida, ¿no es cierto? Entonces, solamente eso, porque el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, es igual, 21% de oxígeno, 79% de otros gases de nitrógeno, ¿no es cierto? Y menos de 1% de otros gases. Es la composición de este aire. El 21% de este aire es oxígeno, el 79% es nitrógeno, ¿no es cierto? Y los demás restantes, menos del 1%, pues otros gases. Entonces, ¿qué hago? Yo le hago una gasometría al paciente, leo cuánto tiene su PO2 y calculo la FiO2. ¿Cómo se calcula la FiO2? Si yo ya respiro al 21%, ya hagan de cuenta que yo me enfermé de neumonía y voy a su clínica de ustedes
y estoy saturando 80%, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me van a poner oxígeno, ¿no ven? Hagan de cuenta que me han puesto unas puntas nasales y con 2 litros ahora saturo 95. He mejorado, pero estoy con 2 litros adicionales. Entonces, a este 21% yo le voy a sumar por cada litro, 1 litro, que me pongan adicional 5%. Entonces, si me han puesto 2 litros, será 10%. 21 más 10, esto es igual a 31%. Es mi FiO2 de mí es 31%. Si yo estuviera con 10 litros de oxígeno, 10 por 5 sería 50. 50 más 21, 71% sería mi fracción de inspirada de oxígeno, más o menos calculada, ¿no? Entonces, así calculamos nosotros la FiO2. Vamos a hacer, bueno, un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Van a escribir, ¿ya? Las cosas importantes. Ya, viene un paciente en emergencia con neumonía, ¿ya? Está saturando 80%. Y ustedes le ponen 5 litros de oxígeno, ¿ya? 5 litros de oxígeno. Y con eso saturan 92%. ¿Ya? Él tiene y le hacen una gasometría. En la gasometría su presión parcial de oxígeno, que es la PO2, está en 55. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a sacar la PO2 y la van a dividir entre la FiO2 y van a multiplicar por 100. Me van a decir el resultado. A ver, calculen. Calculen su FiO2, dividan en la PO2 que les he dado y cuéntenme qué resultado les sale. 119. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa esos 119? ¿Ya? Entonces, si el distrés respiratorio, la afectación pulmonar es severa, esa aceleración PAPI tiene que ser menos de 100. Si es moderada, entre 100 y 200. Si es severa, entre 200 y 300. Y normal es mayor a 300. ¿Dónde está nuestro paciente? Moderado. Hola, buenas tardes. Pero van a hacer, por favor, su Instagram, por favor, para la asistencia. Están haciendo la lista. Quedamos ahí. No, claro que sí. Sí, no, claro, y además la parte económica también.